Un hermoso y ya lindo lunes. Y que espero que sea de muchas bendiciones ya en este segundo día de la semana, que también es un día de labores. Y bueno, esperando en el Señor que en la familia todo esté bien. Pero que hoy, en este segundo día de la semana, entremos con ánimos para estudiar y meditar sobre el estudio de esta hora. Y hoy, pues por la gracia de Dios, nuevamente tenemos aquí la compañía de nuestro pastor Raúl. Raúl, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y gracias al Señor por darnos el privilegio de poder venir a compartir la escuela con nuestros hermanos. Es un privilegio, pastor, volverlo a acompañar de nuevo y estar aquí para compartir la escuela sabática. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bien, pues vayamos entonces para estudiar esta hermosa lección. Unidos en el único. ¿Quién es ese único? Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este estudio con su Santo Espíritu. Pastor Raúl, ¿le gustaría llevarnos en oración? Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por el privilegio, Padre Santo, que nos das de poder venir y compartir la escuela sabática con nuestros hermanos. Pedimos y rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que Él tome el control del tiempo y de las palabras que van a salir de nuestros labios. Que todo lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos el lunes, ¿verdad, pastor? Sí, en el día lunes. La unidad. Unidos en el único. Increíble. Adelante. Bueno, pastor, unidos en el único. Interesante. Vemos que Pablo, la lista de Pablo de 7 unos, tiene un estilo poético. Interesante, poético. Y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Efesios. La lista comienza mencionando 2 unos. Juntos hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4:12. Quisiera que nos acompañaran a Efesios 4:12. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante, pastor, que vimos que todos los dones que nos ha dado el Señor ha sido con propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito para que la iglesia de Cristo siga creciendo y poner nuestros dones al servicio de la iglesia y al servicio de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Un solo espíritu, dice también. El tercer uno es una misma esperanza de vocación. La lista luego ofrece 3 elementos más. Un Señor, una referencia a Cristo, una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen. Qué interesante. Una fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, ¿verdad, pastor? Así es. Muy interesante lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, ¿verdad, pastor? Vamos a ver Efesios capítulo 4:6, para nuestros hermanos que están buscando que nos están acompañando en la escuela sabática. Quiero Efesios capítulo 6, que nos acompañaran en Efesios 4:6. Ya lo tenemos allá. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso, pastor, que Cristo dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Y la palabra del Señor nos enfoca cuando dice que nuestro templo es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Cuando Cristo muere en nuestro corazón, pastor, todas las cosas son posibles. Sin el Señor, nada es posible. Con el Señor, todo es posible. Todo lo que pidamos al Padre, Dios lo hará. Pero por medio de Cristo Jesús. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Raúl, pero es interesante, ¿no? Cómo es que esta carta de Pablo a los Éfesos llega en un momento quizás de una situación que se estaba viviendo, y aunque parece que todavía había ciertas adoraciones sobre ciertos ídolos y ciertos dioses. Por eso es de que el apóstol Pablo, ya en el versículo 16, habla de esto, del capítulo 4, versículo 16 de Éfeso. A ver si lo podemos ver. Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Vemos aquí que Pablo usa el cuerpo humano para poder hacer entender a la unidad que debe de llegar el cristianismo. Realmente aún las actividades de cada órgano del cuerpo, cómo trabajan para ayudar a otro órgano más débil. El más fuerte trabaja para ayudar al más débil. Y esto es precisamente en la fe de aquellos cristianos de Éfeso estaba pasando. Y por eso es de que Pablo, allí en el versículo 6 de Efesios capítulo 4 y versículo 6, ahora les dice: hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, los dioses, la idolatría que estaba llegando a la iglesia, ahora Pablo les habla de ese Dios, pero que en sí se debería de mantener la unidad y el esfuerzo para llevar a cabo, a dar, a entender y a conocer al Cristo que ellos habían aceptado. Y que aún aquellos que tuvieran dioses o ídolos, en realidad entendieran que para ellos, para los cristianos, para los que habían creído en Cristo, este Dios que ellos creían era un Dios sobre todos los dioses que ellos se estuvieran haciendo o estuvieran adorando. Este Dios era un Dios que estaba sobre ellos y aún sobre los dioses paganos que estaban ahora trayendo al corazón de estos cristianos. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad de idolatría. Y es así como Pablo tiene que exhortar y dar a conocer, o darles a conocer, recordarles que el Dios de ellos era un Dios sobre todos los dioses que cualquier persona trajera a su mente. Y es así como también la sierva del Señor, en el escrito que lleva por nombre el libro, El conflicto de los siglos, dice esto. Con este mensaje, a ver, volvamos, perdón, gracias. Con este mensaje del primer ángel, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. Vean, ¿por qué a veces el Espíritu de Dios no se manifiesta en el pueblo de Dios? Por tanta controversia, tantas divisiones, tantos pleitos, tantos desacuerdos. Por eso es que el Espíritu no llega. ¿Por qué? Porque aún entre nosotros, teniendo la verdad,
no queremos reconocer a veces los hechos. Y más que eso buscamos culpables, o buscamos quien nos apoye, o buscamos ayuda a sabiendas que a veces sentimos lo que hemos dicho y no cumplimos o no aceptamos, aun cuando vienen los reproches. Si fuéramos hombres o mujeres realmente sinceras de corazón, Dios perdonaría muchas ofensas que estemos o haciendo o estemos cometiendo. Por eso dice, la iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. A esto tiene que llegar la iglesia, a esto tiene que llegar el cristianismo de este tiempo, a esta unidad. Y va a haber, sí, uno no puede pensar que esto nunca va a existir y nunca se va a ocurrir. Esto va a ocurrir un día. Y quizás no sea entre nosotros que estemos creyendo la verdad y tengamos la verdad. Muchos de otros lugares se unirán para creer esta verdad y para llevar consigo esta creencia y este mensaje. Por eso, este mensaje de este día, ¿verdad? De esta lección, unidos en el único. Es ahí donde veremos esa unidad, ese esfuerzo y esa lucha que en contra de las corrientes de la maldad, el pueblo de Dios tiene que avanzar con la ayuda del Espíritu de Dios. Y asimismo, también la sierva del Señor, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 29 y página 30, ella menciona estas palabras y ella dice así: aunque tenemos una obra individual y una responsabilidad individual delante de Dios, no hemos de seguir nuestros propios juicios independientes sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Vean, o sea, hay mucho a veces que nosotros tenemos que meditar, ver cuál es esa fe, cuál es ese sentir de los hermanos dentro de la iglesia. Cómo es que ellos a veces notan que se les consideran sus opiniones y aún más que nada los sentimientos. ¿Qué es lo que ellos sienten en realidad? ¿Cómo es que sus opiniones se toman en cuenta o simplemente se ignoran? Es ahí donde ellos quieren ver, aún como dirigentes o aún como líderes de estos lugares, cómo en realidad se dirigen. Y es así en los cuales se ve la unidad o se ve o se discierne la separación o la deslealtad hacia la iglesia. Por eso ella termina diciendo, si los corazones son dóciles para recibir enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros. Miren, ¿qué es lo que necesitamos? Pues ser humildes, dóciles, aceptar que fallamos, aceptar que las cosas que hicimos pues no fueron buenas, o aceptar en realidad que lo que dije no era así o simplemente me equivoqué. Pero el aceptar realmente lo que hemos hecho, yo creo que eso nos lleva a ver la realidad, en la qué situación estoy, cómo estoy yo con Dios, o simplemente lo que quiero es pues sentirme yo bien y hacer sentir mal a otros. ¿Cómo es en realidad nuestra vida en esa relación individual para con Dios? Asimismo, miren también lo que dice ese mismo libro. Y así nos dice: Dios está sacando a un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna. Esta es la obra que Dios está haciendo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el pueblo el cual Juan nos habla en su libro de Apocalipsis. Él quiere disciplinar y preparar a sus hijos. ¿Y cómo vamos a recibir la disciplina?
aceptando lo malo que hemos hecho, aceptando. Esa es una disciplina que si se nos dice algo o se nos corrige o se nos llama la atención, pues lo hice, lo tengo que aceptar. No querer defenderme y buscar culpables por otro lado. Dice ella, no estarán en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otro una fe y opiniones totalmente opuestas, moviéndose cada uno independientemente del cuerpo. Sí, porque pues voy a buscar, a ver que Él me apoya, a ver que Él me ayuda para seguir con lo que yo pienso y lo que yo creo y a ver cómo yo lo hago. Eso en realidad va en contra de la voluntad de Dios. Y entendemos que no estamos realmente sirviendo a un Dios todopoderoso. Por eso ella dice, por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia, todos pueden llegar a la unidad de la fe. Pero esto es precisamente lo que podemos estar viendo, que en realidad estos dones no se están trabajando en unidad. Cada quien siente el poder con el don que tiene. Cada quien busca lo suyo. Pero la verdad es que para la obra de Dios, no lo hacemos. Y si va a ser la obra de Dios, Dios nos va a corregir. Dios nos va a castigar. Y no porque Dios castiga, no, sino porque nosotros mismos buscamos esos castigos por lo mal que actuamos, por lo mal que hacemos. Estas verdades son las que tienen que llegar al corazón, al alma de cada cristiano, de cada hijo de Dios. ¿Para qué? Para que en la corrección que Dios quiere hacer a nuestra vida, podamos perfeccionar nuestra vida y hacerlo perfecto en la obra de Dios. Pastor Raúl, ¿quiere decir algo más? Sí, pastor, yo creo que dice unidos en el único. Yo creo que si nosotros como iglesia, pastor, nos uniéramos con Cristo Jesús, nuestra iglesia sería diferente. Si nosotros oráramos, ayunáramos, escudriñáramos la palabra de Dios, unidos con Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, seríamos una iglesia resplandeciente. Pero pienso yo que porque no estamos unidos con Cristo y su Santo Espíritu, yo creo que nuestra iglesia no avanza. Nuestra iglesia está estancada, pasando por su propio desierto, así como pasó el pueblo de Israel por 40 años. Ahora estamos en nuestro propio desierto y no avanzamos porque no estamos unidos con Cristo Jesús. Porque hemos dejado de poner en primer lugar a Cristo Jesús. Cuando nosotros pongamos a Cristo Jesús en primer lugar, en todo, yo creo que nuestra iglesia va a caminar, va a ser una iglesia resplandeciente, una iglesia que alumbre a aquellos que están en la oscuridad. Por eso es tan importante que nos unamos con Cristo Jesús. Que en cada paso que demos, vayamos tomado de la mano de Cristo Jesús para que podamos avanzar. Porque Cristo Jesús aún sigue guiando a su iglesia y la seguirá guiando hasta el final, pastor. Amén. Pero es importante la unidad. La unidad con Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús, apartados de Él, no podemos hacer nada. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y apartados de Cristo Jesús, nosotros no podemos dar muchos frutos, ni podemos crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Y no podemos avanzar. Es tan importante que seamos una iglesia unida. Una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento, pero que sea Cristo Jesús con su Santo Espíritu, hablando a través de nosotros. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Sí, por eso el título Unidos en el único. Es verdad que a veces hay unidades, pero no una unidad en Cristo. Hay unidad para hacer el mal.
Hay unidad para dividir la iglesia. Hay unidad para hacer fracasar aún la obra de los otros. Pero esa no es la unidad que Dios espera. De sus hijos, lo que Dios espera es unidad para hacer el bien y llevar el mensaje de verdad. Esa es la unidad que Pablo está hablando, aún poniendo a ese Dios Padre como un Dios sobre todos los dioses. Un Dios que se debe exaltar con la obra y los dones que Él mismo ha impartido a su pueblo. Y Dios quiera que en realidad las unidades que tengamos siempre sean para hacer la voluntad de Dios y no la contravoluntad, que Dios no quiere que eso suceda en su iglesia. Yo te invito a que te unas, pero te unas con el único, con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.